Buenos, ¿cómo están? Buenas Líder. noches. Ya. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, em, donde vamos a continuar abordando el tema de balanza de pagos, ¿verdad? En la clase anterior, para hacer una breve recapitulación de lo que vimos, en la clase anterior estuvimos hablando un poco sobre el comercio internacional, ¿verdad? Cuáles son sus orígenes y las diferentes posturas que los países pueden adoptar, ya sea dándole mayor prioridad al libre comercio o mayor prioridad al proteccionismo, ¿verdad? Solo vale la pena agregar de que en la mayoría de países pues hay una combinación de ambos, ¿verdad? Que depende tanto de consideraciones económicas como muchas veces de consideraciones políticas, ¿verdad? Es decir, los países pueden acordar reducir aranceles en ciertos productos o con ciertos socios comerciales y aumentarlos con otros productos y socios comerciales por diversas razones, ¿verdad? Muy bien. Eh, perdón. Luego entramos a hablar sobre la balanza de pagos. La balanza de pagos, compañeros, es, como vimos en la clase anterior, una cuenta, ¿verdad? Donde se registra eh, las entradas y salidas de divisas, ¿verdad? Cuando hablamos de divisas, estamos hablando esencialmente de dólares, ¿verdad? Entonces, las entradas y salidas de divisas son registradas en la balanza de pagos y eh, ahí podemos nosotros pues ir llevando un control de cuánto ingresa y cuánto sale de la economía en términos de dólares, ¿verdad? Vimos de que la balanza de pagos está integrada de tres grandes cuentas, ¿verdad? La primera corriente. La cuenta corriente, compañeros, que fue la que discutimos en la clase anterior, es la acciones, principalmente importaciones y exportaciones, y por el pago a los factores de la producción, ¿verdad? Entonces hablábamos un poco como ejemplo, rendimientos de inversiones en el extranjero que se realizaron en ejercicios anteriores, ¿verdad? Y también registra eh, las remesas, ¿verdad? Que las remesas en la mayoría, o el ingreso secundario en general en la mayoría de los países del mundo es un tema marginal, ¿verdad? Es un tema que no se le da mucha importancia, pero debido a las condiciones económicas de Guatemala y al hecho de tener a tantos connacionales en el extranjero, adquieren particular importancia. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario que les gustaría agregar al respecto, compañeros. Dar inicio a hablar de o anterior, discutimos un poco sobre la cuenta corriente y vimos que la cuenta corriente en Guatemala per habitar. ¿Qué significa esto, compañeros? O que la cuenta más bien tenga un saldo superavitario. Es decir, que tiene un saldo positivo, licenciado, con superávit. Ok, pero ¿qué significa eso en términos prácticos? Interpréteme. Les planteo la pregunta aquí. Si este es un saldo positivo que resulta de una resta de créditos o débitos, ¿qué es lo que Que el estamos ingreso de midiendo? dólares en el país es mayor a la Es salida. correcto, ahí está. El ingreso de dólares
por lo menos en las transacciones que se registran por estas transacciones que registramos acá, vamos a tener un saldo positivo, ¿verdad? Y pues como discutíamos en la clase anterior, ¿verdad? Pues esto de la importancia de las remesas, ¿verdad? Por ejemplo, les decía yo a los compañeros del primer periodo, ¿verdad? No tienen ni siquiera que desaparecer, solo tienen que multiplicarse o digamos reducirse en un 20% y ya tenemos más de 1.000 millones de dólares de déficit, ¿verdad? Entonces, pues esto nos deja un panorama y nos deja ver, número uno, la dependencia, pero número dos, ¿verdad? Pero que sí está sujeto a cosas que no están dentro del control de la economía guatemalteca, ¿verdad? No sé si a alguien le gustaría agregar algún comentario o si corriente, compañero. Registra los ingresos y salidas de las divisas. Correcto. Y el ingreso de remesas también es otra cuenta. La balanza de pagos registra salida de divisas, ¿verdad? Entonces, lo que es de esas salidas de divisas, ¿verdad? Entonces, en cuenta corriente son por cuestiones transaccionales, ¿verdad? Estas incluyen las exportaciones de bienes y servicios, el pago a los factores de la producción y el ingreso secundario, ¿verdad? Que son divisas que ingresan sin que haya una transacción, ¿verdad? Por ejemplo, donaciones, que es lo que está aquí en otro ingreso secundario. Cuando dice usted los pagos a los factores de producción, disculpe, licenciado, ¿nos podría aclarar un poquito más eso? Sí, aquí es lo que vemos aquí en el ingreso primario, pagar los diferentes factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? Pues es trabajo, capital y tierra, ¿verdad? Entonces, la remuneración a los empleados, ¿qué es? Es el pago al factor de producción trabajo. Y esto se refiere a los guatemaltecos que viviendo en Guatemala reciben o perciben un salario de alguna empresa en el extranjero y los extranjeros que viviendo en el extranjero reciben un salario de una empresa guatemalteca, ¿verdad? Entonces, vemos que en el primer caso hubo un ingreso de 127, terminándonos con un saldo de remuneración a los empleados de 124 millones de dólares. Si nosotros la renta de inversión tangible, ¿verdad? Tangible, esta puede usted reciba, ¿verdad? Entonces, digamos, usted en Los Ángeles, los ingresos que entran anualmente por utilidad de crédito, una minera abre operaciones aquí en Guatemala, las salidas de ese dinero para cubrir los gastos se registran en un débito, ¿verdad? No sé si ahí estamos claros, compañeros. Si eso se refiere a lo que es el capital, ¿verdad, licenciado? Eso sería el pago al factor de producción capital, es correcto. Capital, O podría sí. ser al pago al factor de producción recursos naturales en algún caso, como por ejemplo en el de la minería, ¿verdad? Pero sí, esencialmente lo que usted está haciendo es remunerar. Sí, ahí nos aclaró usted Sí, tanto correcto. capital como tierra. De cartera, pero esencialmente eso es lo que tiene una transacción, el ingreso primario, ¿verdad?
A la economía provoca el pago a algún factor de la producción. A veces pues puede ser un pago como mixto, ¿verdad? Entonces pues es una cuestión de cómo se contabiliza, pero en términos generales, cuenta de ingreso primario. Todo esto se refiere a una cuenta. ¿Otra duda, compañeros? La siguiente cuenta relevante es esta que se llama, pero es la cuenta capital. La cuenta capital lo que registra son ingresos o salidas de divisa capital que no se consideran inversiones, es decir, que no, por lo general, que no tienen fines de lucro, ¿verdad? Entonces, pues eso es una específica y que realmente no se da mucho, ¿verdad? Pero un ejemplo sería, por ejemplo, expreso, y que ese expreso fuera un bien de capital. Digamos que, qué sé yo, el gobierno de Taiwán viniera y le dijera a Guatemala, tal, ¿verdad? Porque es un ingreso o un ingreso de divisas, el cual va a servir para la producción de un bien capital, es decir, útil a través de muchos periodos o ejercicios contables, y que no tiene fin de lucro, ¿verdad? Es decir, el gobierno de Taiwán no está haciendo una inversión, ¿verdad? Sino que está dando ese dinero para que se adquiera ese bien capital, ¿verdad? Las donaciones que se registran acá sería dinero en efectivo, el cual se utiliza para comprar comida o ropa para algunos damnificados, etcétera, ¿verdad? No sé si hasta acá hay alguna duda, compañeros. Ok. No, licenciado. Gracias, luego se hace un balance de la cuenta capital y la cuenta corriente, el cual solo es la suma de los dos. Y luego pasamos a la siguiente cuenta. Voy a ocultar estos de acá para que no tengamos confusión, y después vamos a ver cómo se integra el total de la cuenta financiera. Bueno, nosotros tenemos la siguiente cuenta que se llama cuenta financiera. ¿Qué es la cuenta financiera? Pues la cuenta financiera lo que registra son las entradas y salidas de dólares por inversiones. Entonces, al contrario de la cuenta corriente, que son transacciones como tal, aquí lo que estamos viendo es cuántos dólares salen y cuántos dólares entran por motivo inversión. Y la cuenta financiera tiene dos subcuentas, ¿verdad? La primera es la cuenta que se denomina adquisición neta de activos financieros, y la segunda es los pasivos netos incurridos. Y aquí nosotros tenemos que
para el propósito de la cuenta financiera, la adquisición neta de activos va a sumar y los pasivos netos van a restar, ¿verdad? En la adquisición, salidas de divisas. Es decir, todo esto que está acá son dólares que se fueron de Guatemala, se fueron a otro país por inversiones. ¿Cuáles son las inversiones? Pues la primera es una inversión directa, ¿verdad? Lo discutimos brevemente, pero se refiere a una inversión en el exterior, ¿verdad? El ejemplo más clásico o más claro es, qué sé yo, algún restaurante, la San Martín, que hable algún local en El Salvador, el gasto de la San Martín que se llevó a El Salvador. Por otro lado, la inversión de cartera se refiere a inversión en activos financieros, ¿verdad? Número uno, las acciones, y número dos, los títulos de deudas o bonólicos. Entonces, realizar inversiones en bolsa en el extranjero y comprar acciones, eso se registraría acá. Y si compra bonos, se registra acá. Los bonos, como les decía, pueden ser públicos. Y luego, con esto... El ejemplo que nos daba hace un momentito de la San Martín se registraría en la inversión directa. Y es aparte correcto. Ok, sí, es que me confundí un poquito, pero Sí, gracias. sí, sí. La inversión directa es la inversión en un bien tangible y la inversión de cartera es en algún activo financiero. Esos bonos tendrían que, o sea, la persona tenía que comprarlos en el exterior o tendría que comprarlos aquí en los bancos nacionales para que entren Para a que esa entren cuenta. a esta cuenta serían bonos comprados en el exterior. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Emite unos bonos en la bolsa de Luxemburgo. Se denominan eurobonos. Ustedes se meten a la bolsa de Luxemburgo. Ustedes se meten a la bolsa de Luxemburgo y ponen Guatemala. Ahí les salen unos bonos que emite también Guatemala Republic of. Eh, entonces, por ejemplo, así como la institución donde yo trabajo, nosotros hemos comprado algunos de estos bonos y en la página de que ir al extranjero a comprarlos, ¿verdad? Y pues son salidas de efectivo. Aquí tienen uno, miren, este bono vence en 2029, rinde 5.25%. Esas son las que hacen esto, ¿verdad? Yo creo que relativamente son pocos los guatemaltecos que traen. No sé si hay alguna otra duda, compañeros. Licenciado, disculpe, ¿sería tan amable de volver a repetir qué era lo que era inversión de cartera? Inversión de cartera es inversión en activos. Bonos. Cuando dice títulos de deuda, estos son bonos. Gracias.
Estas son acciones, ¿verdad? Usted compra una acción de, qué sé yo, de Apple, aquí es donde se registraría. ¿Alguna otra duda, compañeros? Muy bien. Derivados financieros, no sé. Más de la inversión directa. ¿A qué se refiere? La inversión directa se refiere a una inversión, por ejemplo, los restaurantes guatemaltecos que tienen sucursales en el extranjero, ¿verdad? Eso es la inversión directa. Entonces, los dólares que sacan de la economía guatemalteca para hacer esa inversión en el extranjero se registran en la inversión directa. Gracias, Lick. Usted justamente mencionó la palabra dólares, pero las divisas prácticamente son como que monedas ajenas a, en este caso, Guatemala, ¿verdad? Puede ser, me surgió la duda porque también nos mostró el ejemplo del Sí, no, mire, sí, las divisas, para ser preciso en el lenguaje, son cualquier moneda extranjera, incluso también pueden ser metales o bonos, están emitidos en dólares, no están emitidos en euros. Si vemos acá, mire, currency. Entonces, si bien aquí en Guatemala puede haber alguna pequeña porcentaje de este flujo de divisas que venga ya sea en euros o en libras, se terminan dolarizando. Y para propósitos prácticos nos referimos a dólares, ¿verdad? El dólar es la moneda de reserva del mundo, entonces al final es lo que con lo que se hace la contabilización de temas de la relación de Guatemala con el comercio exterior. Y gracias, Lick. Te decía una pregunta. Ajá. Si una empresa tiene ventas en línea y hay empresas o personas en el extranjero que las compran, ¿eso sería una inversión directa? O sea, las ventas, está entrando dinero de otros países. No, eso se registraría en cuenta corriente. Recuerden que eso sería una transacción, ¿verdad? Usted viene y vende, qué sé yo, una camisa en el extranjero, eso sería una exportación y se registra aquí. Ah, entendido. Se vende un bien, el cual esperamos que a futuro nos rinda, ¿verdad? Muy bien. No sé si alguien, si tienen más dudas, compañeros, me pueden ahí con el micrófono. Si alguien tiene alguna duda, sin pena, interrúmpanme y vamos despejando dudas, ¿verdad? Derivados financieros no nos vamos a detener mucho porque aquí en Guatemala casi no hay transacciones de derivados financieros, o más bien, por lo menos con el extranjero, según esto no hay, pero solo para que no quede ambiguo. El tema se refiere, es otro tipo, generalmente son que dependen del desempeño de otro activo financiero. Lo más común son opciones o unas cosas que se llaman swaps, pero que básicamente adquirir un bien a un precio en un horizonte de tiempo fijado, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, dice, mire, usted me paga a mí $100 al mes y de aquí a 6 meses usted puede comprar esta acción en $20, ¿verdad? Esos son los derivados, pero como les digo, realmente que se mantiene la cuenta abierta porque en alguna ocasión podría llegar a haber alguna transacción, pero
en la práctica realmente inversiones. En otras inversiones hay dos que son importantes, los demás pues son como que cosas muy ad hoc a ciertos negocios, pero los dos importantes son las monedas y depósitos y los préstamos. Las monedas y depósitos que se registran aquí básicamente son monedas y depósitos que las empresas guatemaltecas, tienen con bancos en el extranjero. Entonces, aquí en estas dos de acá, en moneda y depósito y en préstamos, aquí nos referimos a flujos que ocurren entre bancos y empresas, ¿verdad? Monedas y depósitos son empresas guatemaltecas con depósitos en el extranjero, ¿verdad? Y se registra un flujo neto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos contabilizado cuánto dinero teníamos en ejercicios anteriores y con base en eso vemos cuánto se movió, ¿verdad? Entonces, en el 2021 se registraron 1.847 millones de dólares que las empresas guatemaltecas fueron a depositar al extranjero. Por otro lado, tenemos préstamos. Estos son préstamos que los bancos guatemaltecos otorgan a empresas extranjeras. Entonces, aquí tenemos que en el 2021 los bancos guatemaltecos le otorgaron 274 millones a empresas en el extranjero. Bueno, al final se terminan sumando estos cuatro y obtenemos la adquisición neta de activos. Recordemos, esto provoca salida de divisas. Entonces, son 3.134 millones de dólares que salieron de Guatemala porque porque se invirtieron en el extranjero. Esto de acá son personas y empresas guatemaltecas que invirtieron en el extranjero. ¿Hasta acá hay alguna duda, compañeros? Licenciado, al sumar esos 4 rubros, nos dice usted que nos da la adquisición neta de activos financieros. Correcto. Gracias. Muy bien. Y luego tenemos los pasivos incurridos, se refieren a las inversiones que los extranjeros se describe como un pasivo, es porque ellos van a invertir en Guatemala y con eso ellos van a percibir un ingreso futuro, al cual presumiblemente se van a llevar de Guatemala, ¿verdad? Entonces, en primera instancia tenemos la inversión extranjera directa, ¿verdad? Aquí tenemos lo que los extranjeros invierten en empresas tangibles en Guatemala, ¿verdad? Ya sea en empresas o locales nuevos, que son esas inversiones y otras participaciones, o en la reinversión de utilidades. Es decir, que ellos vienen y de las utilidades que generaron en un ejercicio anterior, la reinvierten en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos de que si hay un call center, ¿verdad?, que genera, qué sé yo, 10 millones de dólares en ganancia en un año, la porción de esas utilidades que reinvierten en Guatemala se registra acá. Compañeros, alguien con el micrófono abierto, no sé si tienen una duda, pues plantéela, si no, si me hacen favor de cerrar el micrófono, gracias. Muy bien. ¿Estamos claros qué es la inversión extranjera directa, compañeros? La inversión directa en Guatemala. Luego tenemos la inversión de cartera. Empresas que sea en el cual el gobierno tenga participación, sino empresas que sean transadas públicamente en bolsa. Es decir, aquí en Guatemala todas las empresas son privadas.
y no se puede. Guatemala se realiza en títulos de deuda, ¿verdad? Que son títulos de deuda que los extranjeros compran en Guatemala, ¿verdad? Entonces, eso se registra acá. En la clase anterior alguien mencionaba una historia o una noticia que salió hace algunos años sobre Corporación Multiinversiones, ¿verdad? CMI, que ellos son los dueños de Pollo Campero y de La Pradera y de Molinos y etcétera, ¿verdad? Ellos para fin no acudieron a bancos del sistema en Guatemala, sino que fueron a la bolsa de valores, no recuerdo si fue en Nueva York, pero yo creo que sí fue, y emitieron bonos, ¿verdad? Emitieron $600 millones en bonos, en deuda de esos bonos, ¿verdad? Pero eso es lo que se registra acá en títulos de deuda, ¿verdad? Dólares que captan un emisor guatemalteco para para, eh, para deuda en dólares, ¿verdad? Fíjense que curiosamente lo que les comentaba de los eurodólares, de los eurobonos del gobierno de Guatemala, la compra que mi institución realiza, que es una institución guatemalteca, se registra acá, y la venta que realiza el Ministerio de Finanzas, porque después ellos agarran ese dinero y lo traen acá, se registra acá, ¿verdad? Entonces, una cuestión curiosa ahí de que eso sale de Guatemala para comprarlo y después vuelve a entrar porque el gobierno lo compra, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hubiera un banco en el extranjero o una persona en el extranjero que comprara ese bono, eso solo se registraría acá en la inversión de cartera, en los pasivos netos incurridos. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Muy bien. Finalmente tenemos otra inversión y me quiero detener aquí nuevamente en moneda y depósitos. Si en este caso eran monedas y depósitos que las empresas guatemaltecas tenían con bancos en el extranjero, en este caso son los depósitos que las empresas extranjeras tienen con bancos guatemaltecos. Y nuevamente esto se presenta como un flujo, ¿verdad? Entonces, con respecto al año anterior, ese stock de moneda varió en 349.7 millones de dólares. Se redujo, ¿verdad? Y por otro lado, estos préstamos son préstamos que las empresas guatemaltecas tienen con bancos del extranjero. Es decir, aquí las empresas guatemaltecas son el deudor y los bancos el acreedor. Y esos tuvieron un flujo de efectivo, un flujo de divisas más bien, negativo por 987 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que las empresas guatemaltecas le pagaron ese monto a los bancos del extranjero. ¿Por qué? Porque esto provoca entradas de divisas. ¿Alguna duda con los pasivos netos incurridos, compañeros? Licenciado, perdona, yo me perdí cuando menciona esto de entradas de divisas. Sí, los pasivos netos incurridos reflejan un ingreso de divisas, es decir, cuando un inversionista extranjero, qué sé yo, abre un call center en Guatemala, eso provoca de que a Guatemala le entren divisas, ¿verdad? Es decir, que entren dólares a Guatemala. Si un guatemalteco hace una inversión en el exterior, eso provoca una salida de divisas, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero cuando digo entrada de divisas. Los pasivos netos provocan una entrada de divisas y los activos netos provocan una salida de divisas. Ah, ok, sí, igual con lo que usted mencionaba con los pasivos, al final las utilidades iban a salir del país, ¿verdad? Sí,
Correcto. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, la cuenta financiera no es más que la resta entre adquisición neta de activos y los pasivos netos incurridos. Y aquí es donde la contabilización en la cuenta financiera puede ser un poco contraintuitiva, porque en la cuenta financiera, cuando yo tengo un saldo negativo, eso quiere decir de que entraron más divisas a Guatemala de las que salieron. ¿Por qué? Porque yo adquirí más pasivos que activos. Y cuando yo tengo un saldo positivo, eso significa que yo tengo una salida de divisas mayor que ingresos. ¿Por qué? Porque yo adquirí más activos, ¿verdad? Entonces, así es como se interpreta esto. Muy bien. Para ver el saldo de balanza, de balanza de pagos o el saldo preliminar, porque después vamos a ver cómo se termina de cuadrar eso. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, perdón, en la siguiente clase. Lo primero que se tiene que obtener para obtener el saldo preliminar de balanza de pagos es tomar, el saldo de cuenta corriente y restarle el saldo de cuenta financiera. Perdón, aquí les voy a aclarar mejor. Tomar el saldo de balance de cuenta corriente más cuenta capital, que son casi lo mismo, ¿verdad? Y restarle el saldo de cuenta financiera. Entonces, si quieren ver la fórmula, está acá. Tomamos este balance acá, que es el balance de cuenta corriente y cuenta capital, y le restamos el de cuenta financiera. ¿Qué me dice esto? Pues esto me dice cuáles fueron las salidas o entradas netas de divisa en un año, ¿verdad? Entonces, preliminarmente nosotros podemos saber de que entraron 3.300 millones de dólares más de los que salieron a la economía, ¿verdad? Guatemalteca. Y en 2022, ese caso fueron 489 millones de dólares. ¿Estamos claros ahí, compañeros? ¿Qué dijo que se estaba calculando ahí en este cálculo que hizo ahorita? El saldo preliminar de la balanza de pagos. Correcto, es el saldo preliminar de la balanza de pagos, y en la siguiente clase vamos a ver por qué es solo preliminar, ¿verdad? Pero básicamente, en un mundo perfecto, este sería el saldo de la balanza de pagos, ¿verdad? Es decir, esto me dice la cantidad la diferencia entre las entradas y salidas de divisas en el país en un año. Si es positivo, significa que entraron más dólares que salieron. Si es negativo, significa que salieron más dólares de los que entraron. Pues para determinar este saldo, licenciados, sumamos el saldo de la cuenta balanza de cuenta corriente y le restamos el saldo de cuenta financiera. Es correcto. Para obtener el saldo exacto tendrían que sumar. Ya lo hacemos completo. Saldo de cuenta corriente. Para obtener el saldo preliminar, correcto. Saldo de cuenta corriente más saldo de cuenta capital menos cuenta financiera. Como les digo, la cuenta capital casi siempre tiene movimiento de cero
o si no es cero es muy bajo, entonces no hace mayor diferencia, pero para tenerlo exactamente es saldo de cuenta corriente más saldo de cuenta capital menos saldo de cuenta financiera. Muy bien, ¿alguna otra duda, compañeros? Gracias, Lic. Muy bien. Si no hay más dudas, compañeros, por acá dejamos la clase el día de hoy y nos vemos el día lunes.